Las maletas todavía estaban abiertas en la acera cuando la puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco. Sentí el aire frío de la tarde clavarse en mis huesos, y lo que más dolía no era el viento, era la voz de mi propio hijo resonando aún en mi cabeza. Papá, entiéndelo, necesitamos más espacio para los papás de Clara. Pero lo que hice después, nadie lo esperaba. Me llamo Rogelio Salvatierra, tengo 78 años, y desde que mi esposa murió, mi vida había encogido a un par de habitaciones y un puñado de recuerdos. Mis manos, llenas de venas marcadas y manchas del tiempo, tiemblan mientras te cuento esto, no por la edad, sino porque recordar ese día me abre heridas que creía cicatrizadas. Viví toda mi vida para mi hijo, Andrés. Trabajé de albañil, bajo sol y lluvia, ahorrando cada moneda para darle estudios, techo y oportunidades. Nunca imaginé que un día la vida me daría la vuelta así, que el mismo hijo al que le di todo me dejaría en la calle para hacer sitio a otra familia que no era la mía. Antes de empezar, ya sabes, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que te voy a contar no es fácil de oír. Te prometo que el final de esta historia te va a dejar pensando por mucho tiempo y que lo que hice después te sorprenderá. Antes de que todo se viniera abajo, mi vida en casa de Andrés era sencilla. Yo ocupaba un pequeño cuarto al fondo, al lado del patio donde colgaba mi ropa y cuidaba unas macetas de geranios. Me levantaba temprano, antes que ellos, para no estorbar. Preparaba mi café en silencio y me sentaba a leer el periódico mientras el sol empezaba a calentar el techo de lámina. A veces, Clara, mi nuera, pasaba por la cocina con una sonrisa que parecía más de compromiso que de afecto. No hablábamos mucho. Yo me esforzaba por no incomodarla, aunque notaba como sus ojos a veces recorrían la cocina como si midieran el espacio, y yo sentía que también me medían a mí. Recuerdo que el último invierno fue especialmente frío. Andrés había empezado a mencionarme, de manera casual, que los padres de Clara estaban atravesando un momento difícil y quizá necesitarían quedarse unos días con nosotros. Yo no me opuse. Al contrario, pensé que sería una buena oportunidad para conocernos mejor. Pero esos unos días se convirtieron en un plan mucho más grande, y sin mí dentro. Un domingo por la tarde, mientras yo regaba mis plantas, escuché sus voces en la sala. No querían que oyera, pero las paredes de esa casa eran delgadas y los años me habían dado un oído entrenado. Clara decía, Andrés, no es cómodo que mis papás vengan y tengan que compartir la casa con tu papá. Ellos necesitan su espacio, y nosotros también. Y él, con un suspiro, respondió, lo sé, voy a hablar con él. Sentí un golpe en el estómago. Mi hijo, el mismo que de niño corría a abrazarme cuando volvía del trabajo, ahora planeaba cómo sacarme de la casa que yo mismo ayudé a pagar. Al día siguiente, después de comer, Andrés se sentó frente a mí. No me miraba a los ojos. Tenía las manos entrelazadas, nerviosas. Papá, empezó. No sé cómo decirte esto, pero Clara y yo hemos decidido que lo mejor es que busques otro lugar donde vivir. Yo dejé la cuchara sobre el plato. ¿Otro lugar? Pregunté, como si no hubiera escuchado bien. Es que mis suegros van a venir a vivir aquí. Tú sabes, ellos están grandes y, bueno, necesitan su espacio. Espacio. Esa palabra quedó rebotando en mi cabeza. ¿Y yo? Pregunté. ¿No estoy grande también? ¿No necesito un techo? Él bajó la mirada. No es fácil para mí, papá. Pero tienes tu pensión. Puedes alquilar algo pequeño. Quise responder, gritar, recordarle las noches en que trabajaba doble turno para pagarle la universidad, las veces que me quedé sin comer para que pudiera estrenar zapatos, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Esa noche apenas dormí. A la mañana siguiente, mientras aún trataba de convencerme de que todo era una pesadilla, le vi llegar con unas cajas de cartón. Me ayudó, o eso decía, a guardar mis cosas. Ni siquiera esperó a que yo terminara. Y así, con mis maletas y una bolsa con mis macetas de geranios, terminé en la acera. Un vecino se acercó. Don Rogelio, ¿qué pasó? Me preguntó con cara de incredulidad. Nada, Juan, respondí, forzando una sonrisa.
Cambio de aires. Pero por dentro estaba roto. Lo que no sabía mi hijo, y lo que nadie se imaginaba, es que yo tenía un plan. Y ese plan iba a cambiarlo todo. La noche en que me quedé en la calle, sentado sobre mi maleta, comprendí algo que me dolió más que el frío. No era cuestión de espacio, era cuestión de lugar en el corazón de mi hijo. Y ese lugar, aparentemente, ya no me pertenecía. Caminé hasta la plaza del barrio, buscando un banco donde poder sentarme y pensar. El cielo estaba cubierto de nubes, y el aire olía a lluvia. No llevaba paraguas, y mis manos, entumecidas, apenas podían cerrar bien la chaqueta vieja que llevaba encima. En ese momento, recordé una frase que mi padre me decía cuando yo era joven. Cuando la vida te arrincone, Rogelio, no te quedes quieto. Busca la salida, aunque tengas que inventarla. Así que decidí que no iba a quedarme allí, esperando a que la pena me tragara. Pero tampoco iba a golpear la puerta de Andrés para rogarle. Mi dignidad, aunque maltrecha, seguía intacta. Me levanté del banco y caminé hasta la terminal de autobuses. No tenía un destino claro, pero sabía que necesitaba salir de ese barrio, al menos por unos días, para poder pensar con la cabeza fría. Compré un billete barato a un pueblo a 3 horas de distancia, un lugar donde hacía décadas había trabajado en una obra y donde, quizá, alguien aún me recordara. En el autobús, mientras el motor vibraba bajo mis pies, saqué de mi bolsillo una libreta pequeña. Ahí, durante años, había anotado nombres, números de teléfono y pequeñas deudas de gratitud que alguna gente me debía. No por dinero, sino por favores, por trabajos que hice sin cobrar o por ayudas dadas en momentos difíciles. En una de las primeras páginas estaba el nombre de don Ramiro, un hombre a que ayudé a construir su casa cuando él no tenía un peso. Si aún vivía, tal vez me daría un techo temporal. Cuando llegué al pueblo, ya era de noche. Las calles estaban casi vacías, y el aire olía a pan recién horneado. Caminé hasta la dirección que recordaba, y para mi sorpresa, la casa seguía en pie, pintada de un color verde claro y con un jardín bien cuidado. Toqué la puerta, dudando de si me abrirían. «Sí», dijo una voz grave desde adentro. «¿Don Ramiro?» «Soy Rogelio. Rogelio Salvatierra. Trabajamos juntos en su casa, hace muchos años». Hubo un silencio, y luego la puerta se abrió de golpe. Allí estaba él, con más canas, pero con la misma sonrisa franca. «Carajo, Rogelio. Pasa, hombre. ¿Cómo no voy a acordarme de ti? Tú levantaste las paredes de esta casa con tus propias manos». Me hizo pasar, me sirvió un café caliente y, después de que le conté mi situación, sin adornos, pero sin ocultar la traición, me puso una mano en el hombro. «Aquí tienes un cuarto para quedarte el tiempo que necesites. Y escucha, yo te debo mucho, así que no vamos a hablar de alquiler ni nada de eso». Agradecí en silencio, tragando el nudo que se me formaba en la garganta. Esa noche dormí bajo un techo que no era el de mi hijo, pero era uno ganado con respeto y gratitud. Al día siguiente, mientras desayunábamos, don Ramiro me dijo algo que me encendió una chispa en la cabeza. «Rogelio, todavía eres fuerte. Y en este pueblo hay obras empezando, gente necesitando manos experimentadas. No todo está perdido. No se trataba solo de encontrar trabajo. Lo que yo quería era algo más. Quería demostrar, no a mi hijo, porque tal vez él nunca lo entendería, sino a mí mismo, que aún tenía valor, que aún podía construir algo con mis manos y mi voluntad». Esa misma mañana, fui a la plaza central y hablé con un grupo de obreros que cargaban materiales. Pregunté por el capataz, y cuando me lo presentaron, le conté que yo había sido maestro de obra por más de 40 años. Al principio me miró con desconfianza, tal vez por mi edad, pero después de un rato de charla me dijo: «Podemos probarte, viejo. Si rindes como dices, aquí siempre hay lugar para uno más». Y así volví a sentir el peso de la pala, el olor del cemento, el crujir de la madera recién cortada. Mi espalda ya no era la misma, pero mi experiencia compensaba cada músculo adolorido. Durante las semanas siguientes, empecé a ahorrar. Cada billete que guardaba en una caja de lata era como un ladrillo más en el muro que estaba levantando dentro de mí. No era un muro de rencor, era uno de independencia. Sin embargo, mientras trabajaba y mi cuerpo se fortalecía, mi mente no dejaba de volver a la misma imagen. Mi hijo, cerrando la puerta detrás de mí. Esa escena me quemaba por dentro. Y no porque quisiera vengarme, sino porque sabía que, si la vida da vueltas, algún día él podría necesitarme, y entonces yo decidiría qué lugar darle mi vida. Pero antes, quería hacer algo más. Algo que me permitiera cerrar este capítulo con la frente en alto.
Si está gustando este relato, suscríbete al canal y dale me gusta para que más personas puedan conocer esta historia. Un viernes por la tarde, mientras regresaba del trabajo, pasé frente a una vieja casa en venta, pequeña pero con un patio donde perfectamente cabrían mis geranios. Me quedé mirando el cartel. No podía comprarla todavía, pero supe que ese sería mi objetivo. No solo para vivir, sino para demostrar que, incluso después de que te echen a la calle, puedes levantar tu propio techo. Ese día decidí que mi plan ya tenía nombre, volver a empezar, pero a mi manera. Y lo que pasó después cambió todo, incluso la forma en que mi hijo me miraba. El lunes amaneció con un sol tímido y un aire fresco que anunciaba cambios. Yo llevaba ya casi 2 meses trabajando en el pueblo, juntando peso tras peso con la determinación de un hombre que no quiere depender de nadie. Mi meta era clara: comprar aquella pequeña casa con patio donde imaginaba mis geranios floreciendo otra vez. Pero como bien decía mi difunta esposa, cuando la vida ve que estás levantando cabeza, te lanza una piedra para probar si de verdad estás listo. Y esa piedra me llegó antes de lo que esperaba. Era día de pago. Guardaba mis billetes en la vieja caja de lata que don Ramiro me había dado para mis ahorros de hombre serio, como él decía en broma. Cada noche, después del trabajo, la sacaba de su escondite y sumaba en voz baja, como si fuera un ritual sagrado. Pero una tarde, al llegar a la casa, encontré la ventana del cuarto entreabierta. Algo no estaba bien. Entré deprisa y fui directo al armario donde escondía la caja. Vacío. Al principio creí que tal vez la había puesto en otro lado, pero al registrar todo, el frío me recorrió el cuerpo. No estaba. Me habían robado. Sentí como si me hubieran arrancado no solo el dinero, sino también los días enteros de sudor y esfuerzo que representaba. Me senté en la cama, con la cabeza entre las manos, y por primera vez en mucho tiempo, tuve ganas de rendirme. Don Ramiro, al enterarse, golpeó la mesa con fuerza. «Carajo, Rogelio, esto no puede quedarse así. Vamos a la comisaría». Fuimos. Hicimos la denuncia, pero yo sabía que, en un pueblo así, recuperar ese dinero era casi imposible. Lo que más me dolía era pensar que tal vez el ladrón había sido alguien del mismo barrio, alguien que me había visto trabajar y aún así decidió aprovecharse. Esa noche, mientras todos dormían, salí al patio y me quedé mirando las estrellas. Recordé otra frase de mi padre: «El dinero va y viene, hijo, pero lo que aprendes para ganarlo, eso no te lo quita nadie». Y ahí fue cuando entendí que no podía quedarme lamentando. Tenía que trabajar el doble, aunque eso significara más dolor en la espalda y más ampollas en las manos. Al día siguiente, hablé con el capataz. «Necesito más horas, aunque sean en otra obra». «Lo que sea». Me miró de arriba abajo. «Viejo, ya trabajas más que algunos jóvenes». «¿Estás seguro?» «Más que seguro», respondí. «No me queda otra». Aceptó, y así empezó mi rutina más dura. De sol a sol, 6 días a la semana. Apenas tenía fuerzas para comer por la noche, pero cada día guardaba unos billetes nuevos en una caja improvisada que escondía ahora dentro de una olla vieja, bajo el fregadero. Pasaron 3 meses y mi cuerpo empezó a resentirse. Un dolor constante en la rodilla izquierda me hacía cojear y las manos se me entumecían por las mañanas. Pero cada vez que pensaba en rendirme, me venía la imagen de mi hijo cerrando la puerta de mi cara. Y eso me mantenía en pie. Fue en ese periodo que ocurrió algo inesperado. Una tarde, mientras trabajábamos en la colocación de unas vigas, escuché una voz detrás de mí. «¿Papá?» Me giré, y ahí estaba Andrés, mi hijo. Vestía ropa casual y parecía más delgado que la última vez que lo vi. No podía negar que el corazón me dio un vuelco. «¿Qué haces aquí?», pregunté, intentando que mi voz sonara firme. Él miró alrededor, incómodo, y bajó la voz. «Necesito hablar contigo. Es importante». Yo no sabía si reír o enfadarme. Después de todo lo que había pasado, aparecía así, de repente, como si nada. Pero la curiosidad me ganó. Le pedí al capataz unos minutos y lo llevé a un rincón apartado. «Papá», empezó, «las cosas en casa no están bien. Los papás de Clara, bueno, digamos que no es fácil vivir con ellos. Y yo pensé que tal vez podrías volver». Lo miré fijamente. Parte de mí quería gritarle que no, que ya era tarde, que yo no era un mueble que se podía sacar y meter cuando les diera la gana. Pero otra parte, la parte que todavía lo amaba como aquel niño que corría a abrazarme, quería decir que sí. Me quedé en silencio un largo rato. «Andrés», le dije por fin, «no sé si entiendes lo que me hiciste aquel día. Me dejaste en la calle, hijo, y aunque me duela decirlo,
No puedo volver como si nada hubiera pasado. Él bajó la cabeza, y por un instante vi un brillo en sus ojos que no supe si era arrepentimiento o simple incomodidad. Lo sé, papá, me equivoqué. Yo asentí, pero no dije nada más. Le puse una mano en el hombro y me despedí. No podía decidir en ese momento. Tenía un objetivo y no pensaba abandonarlo. Esa noche, mientras cenaba con don Ramiro, le conté lo ocurrido. Él me escuchó en silencio y luego dijo: «Mira, Rogelio, perdonar no es lo mismo que olvidar. Tú decides si abres esa puerta otra vez. Pero no dejes que eso te saque del camino que ya empezaste». Tenía razón. Mi plan de comprar la casa seguía en pie, y ahora, más que nunca, quería lograrlo. No por orgullo vacío, sino porque sería la prueba de que incluso después de la peor caída, un hombre puede levantarse por sí mismo. Las semanas siguientes trabajé con más determinación. El capataz me recomendó para un proyecto grande en la capital, y aunque implicaba viajar y dormir fuera del pueblo, el pago era mejor. Acepté sin pensarlo. Lo que no sabía era que ese trabajo sería el escenario del momento más peligroso de mi vida, y el que casi me cuesta todo lo que había conseguido. El primer día en la obra de la capital me recibió con un calor pegajoso y un ruido constante de máquinas. Aquello no era como las pequeñas construcciones del pueblo. Aquí había grúas enormes, camiones entrando y saliendo, y un ritmo frenético que no dejaba espacio para el error. Me asignaron al equipo encargado de levantar una estructura de varios pisos. Yo, por experiencia, sabía que estos trabajos requerían más que fuerza. Había que tener cuidado y paciencia. Sin embargo, muchos de los jóvenes que trabajaban allí parecían más preocupados por acabar rápido que por hacerlo bien. El capataz, un hombre robusto llamado Basilio, me dio una palmada en la espalda. «Viejo, aquí todos dicen que eres bueno. No me hagas quedar mal». Asentí, sintiendo el peso de la responsabilidad. Cada día comenzábamos antes del amanecer y yo volvía al pequeño cuarto alquilado en las afueras de la ciudad con los músculos gritando de cansancio. Pero el pago era bueno y cada billete me acercaba a mi objetivo, aquella casita con patio que aún me esperaba en el pueblo. La mañana del accidente comenzó como cualquier otra. El sol apenas despuntaba y el aire olía a mezcla de cemento y metal. Estábamos en la tercera planta de la estructura, ajustando unas vigas metálicas. Yo estaba sujetando una de ellas cuando escuché un crujido extraño, como si algo cediera. «¡Quietos!», grité, pero fue demasiado tarde. Una de las correas de seguridad que sostenía la viga se rompió, y en cuestión de segundos, la pieza se vino abajo. Mi reflejo fue soltarme y dar un paso atrás, pero tropecé con un tablón suelto. Sentí como el vacío se abría bajo mis pies. Alcancé a agarrarme de un cable que colgaba, pero el golpe contra la pared me arrancó el aire de los pulmones. Mis manos ardían por la fricción, y por un momento creí que iba a caer. Un par de compañeros corrieron hacia mí y me ayudaron a subir de nuevo a la plataforma. Me senté, jadeando, con las piernas temblando como si fueran de papel. Basilio llegó corriendo. «Por poco te matas, Rogelio». «La correa estaba vieja», dije, intentando recuperar el aliento. Él asintió con el ceño fruncido. «Lo sé, ya lo había notado, pero, bueno, lo dejé para después. Error mío». Esa noche, mientras me lavaba las manos llenas de raspones, no podía dejar de pensar en lo cerca que había estado del final. Y lo más irónico era que, después de sobrevivir a que mi propio hijo me dejara en la calle, casi me iba de este mundo por una simple negligencia. Me pregunté si, de haber caído, alguien habría llamado a Andrés. ¿Se habría arrepentido? ¿Habría sentido algo más que una molestia pasajera? Esas preguntas no tenían respuesta, pero me empujaban a valorar aún más el tiempo que me quedaba. Al día siguiente, volví a trabajar. Algunos me aconsejaron que descansara, pero yo sabía que perder un día significaba perder parte del pago, y yo no podía darme ese lujo. Sin embargo, algo había cambiado en mí. Empecé a fijarme más en cada detalle de seguridad, a revisar las herramientas, a asegurarme de que nadie más estuviera en riesgo. Muchos jóvenes se burlaban. «Miren al abuelo, todo precavido», decían. Yo solo sonreía. Si vivir 78 años me había enseñado algo, era que la prisa mata y la paciencia construye. Pasaron las semanas y el dinero en mi caja, que esta vez escondía bajo una tabla suelta del piso, crecía. Cada vez que sumaba la cantidad, sentía que la meta estaba más cerca. Sin embargo, también crecía un dilema en mi corazón. Un domingo, mientras revisaba mis cuentas, recibí una llamada inesperada. Era Andrés. «Papá», su voz sonaba apagada. «Necesito verte».
Le pregunté si todo estaba bien. Hubo una pausa larga antes de que respondiera. No, no está bien. Clara se fue con los niños a casa de sus padres, y yo estoy solo. La noticia me cayó como un balde de agua fría. No supe qué decir. Él, que me había echado para hacer sitio a los padres de su esposa, ahora estaba solo en la misma casa donde yo había vivido. Ven cuando puedas, agregó. Quiero hablar contigo en persona. Esa noche casi no dormí. Por un lado, mi instinto de padre me decía que debía ir, escuchar, ayudar. Por otro, la herida seguía abierta. ¿Y si solo me buscaba porque ahora le convenía? ¿Y si en cuanto se arreglara con Clara me volvía a echar? Decidí que antes de verlo, debía cumplir mi meta. Quería enfrentar esa conversación con la seguridad de que tenía mi propio techo, un lugar al que volver si las cosas se torcían otra vez. 2 semanas después, el pago de la obra de la capital llegó. Tenía suficiente para dar la entrada de la casa en el pueblo. El día que firmé los papeles, mis manos temblaban, no por la edad, sino por la mezcla de orgullo y alivio. Volví a ver el patio vacío y ya me imaginaba mis geranios allí, recibiendo el sol de la mañana. Había ganado algo más que una propiedad. Había recuperado mi dignidad. Pero aún quedaba algo pendiente, mi hijo. Y la conversación que estaba por tener con él marcaría el verdadero desenlace de esta historia. La mañana en que decidí ir a ver a Andrés, el cielo estaba cubierto y un viento frío soplaba desde el sur. Me levanté temprano, preparé un café fuerte y me quedé un rato mirando el pequeño patio de mi nueva casa. Allí, en una esquina, ya había colocado mis macetas de geranios. Sus hojas verdes y frescas parecían recordarme que, a pesar de todo, la vida podía volver a florecer. Tomé el autobús hacia la ciudad con una mezcla de nervios y calma. Nervios porque no sabía que me iba a encontrar. Calma porque, esta vez, no iba a esa casa como un hombre necesitado, sino como alguien que ya tenía un lugar propio. Cuando llegué, la fachada era la misma, pero se veía más descuidada. El césped crecido, la pintura descascarada, señales claras de que algo se había roto en esa familia. Toqué el timbre y, después de unos segundos, la puerta se abrió. Andrés estaba allí, con el rostro cansado y los ojos hundidos. No era el hijo seguro y altivo que me había cerrado la puerta meses atrás. Parecía un hombre derrotado. «Pasa, papá», me dijo, apartándose para dejarme entrar. Entré y me golpeó el silencio. No había risas de niños ni el olor a comida que solía salir de la cocina. La casa parecía más fría, no por el clima, sino por la ausencia de vida. Nos sentamos en la sala, y él, con las manos entrelazadas, comenzó a hablar. «Clara y yo discutimos mucho después de que tú te fuiste. Mis suegros, bueno, no fue fácil vivir con ellos. Al final, ella decidió irse con los niños. Dice que necesita tiempo». Lo escuché en silencio. No quería interrumpirlo, pero cada palabra me llevaba inevitablemente al día en que me echó para hacerle sitio a esas mismas personas que ahora lo habían dejado solo. «Papá», continuó, «no sé cómo decirte esto. Me equivoqué. Pensé que estaba haciendo lo correcto, que era lo mejor para todos. Pero te traté como si fueras un estorbo. Y no lo eras». Su voz se quebró y vi cómo le temblaban los labios. Me sorprendió, porque Andrés nunca fue de mostrar sus emociones. «No busco excusas», añadió. «Solo, quiero pedirte perdón». Respiré hondo. Durante meses había imaginado este momento. Pensé que, cuando llegara, sentiría satisfacción al verlo reconocer su error. Pero no fue así. Lo que sentí fue un peso enorme en el pecho, una mezcla de tristeza y compasión. «Andrés», le dije, «yo pasé por muchas cosas en mi vida. Aguanté hambre, trabajé bajo la lluvia, levanté paredes con las manos vacías. Pero lo más duro que he vivido fue aquel día que cerraste la puerta detrás de mí». Él bajó la cabeza. «Lo sé, papá, pero también sé», continué, «que la vida enseña a veces a golpes. Y ahora, me parece, te tocó recibir uno de esos». Se quedó callado, como digiriendo mis palabras. Entonces, me miró directamente a los ojos. «¿Podrías quedarte aquí un tiempo? No quiero estar solo». Aquello me atravesó. Mi corazón de padre quería decir sí de inmediato, pero mi dignidad me susurraba que no volviera a depender de él. Así que le respondí con cuidado. «Andrés, tengo mi casa ahora. Un techo que levanté con mi esfuerzo, después de que me quedé en la calle. No voy a dejarlo. Pero puedo venir a visitarte, ayudarte, estar contigo, siempre que tú quieras». Vi como una mezcla de alivio y decepción cruzaba su rostro. «Lo entiendo», dijo. «Y, gracias».
Durante las semanas siguientes, empecé a visitarlo cada domingo. Cocinábamos juntos, arreglábamos cosas de la casa, y poco a poco, la distancia que había crecido entre nosotros empezó a achicarse. No volvió a pedirme que me mudara, y yo tampoco se lo ofrecí. Creo que ambos sabíamos que las cosas debían seguir así, cada uno en su espacio, pero con un puente abierto entre nosotros. Con el tiempo, mis geranios en el pueblo crecieron fuertes y florecieron. Cada vez que los regaba, pensaba que eran como yo. Habían sobrevivido a ser arrancados de su lugar, aún así, encontraron donde echar raíces de nuevo. Una tarde, mientras tomábamos mate en mi patio, Andrés me dijo: «Papá, cuando yo era chico, pensaba que la fuerza estaba en los músculos, en levantar más peso que los demás. Pero ahora me doy cuenta de que la verdadera fuerza es la que tuviste tú, la de levantarte después de que yo te dejé sin nada». Esa frase me golpeó más que cualquier disculpa, porque, en el fondo, eso era lo que yo quería que entendiera, que un hombre vale por su capacidad de reconstruirse, no por lo que posee en un momento dado. Le sonreí. «Hijo, si algo aprendí en esta vida, es que no importa cuántas veces te tiren al suelo. Lo importante es que, cuando te levantes, lo hagas con algo nuevo en las manos, experiencia, dignidad o, al menos, una buena historia de contar». Nos reímos, y por primera vez en mucho tiempo sentí que el peso en mi pecho se aligeraba. Reflexión final. Si llegaste hasta aquí, recuerda esto: no esperes a perderlo todo para valorar lo que tienes. Y si alguna vez te toca levantarte desde cero, hazlo sin miedo. Porque, aunque parezca que el mundo se te viene encima, siempre hay un rincón donde puedes volver a florecer. Comenta desde qué ciudad me estás escuchando, suscríbete al canal y dale me gusta para apoyar este canal. Y nunca olvides, la vida puede echarte a la calle, pero no puede sacarte la voluntad de seguir adelante.